Antes de que escuches lo que ocurrió en ese valle, necesito advertirte de algo. Lo que encontramos allí no se comportaba como los muertos de los cuentos, ni como los enfermos de los informes médicos. No gritaban. No corrían. No atacaban con rabia. Esperaban. Y si estás escuchando esto de noche, quizá deberías terminarlo antes de apagar la luz. Porque algunas cosas, una vez escuchadas, no se quedan en el pasado. Febrero de 1910. El invierno estaba cediendo, pero la tierra aún no se había ablandado lo suficiente para enterrar a los muertos. Fue en ese periodo intermedio, cuando el hielo se retira pero el suelo sigue rechazando el cuerpo humano, cuando comenzaron a desaparecer los pueblos. Yo era cabo segundo, asignado a una unidad provisional bajo mando civil y militar. Oficialmente, nuestra misión era verificar el estado sanitario de varias aldeas aisladas en la sierra. Extraoficialmente, se nos pidió confirmar o desmentir rumores que nadie quería firmar. Aldeas donde los registros se detenían de golpe. Donde las campanas dejaban de sonar. Donde los mensajeros no regresaban. El nombre del lugar era Zambela, un asentamiento pequeño, antiguo, conectado al mundo por un solo camino forestal. El último informe provenía del notario del distrito, fechado 6 semanas atrás. En él mencionaba fiebre, encierro voluntario y una petición extraña, clavos largos, cerraduras nuevas y tablones. Éramos 8 hombres. El teniente Garrido comandaba la patrulla. Era joven, meticuloso, con esa rigidez de quien aún cree que todo tiene una explicación escrita. El sargento Lobo llevaba más años de los que le gustaba recordar. Yo marchaba detrás de él. Nos acompañaban 4 soldados rasos, un zapador y un sanitario llamado Esteban, que había pasado el otoño entero en zonas de cuarentena. Esteban no hacía preguntas. Observaba manos, bocas, uñas. Salimos antes del amanecer. El aire cortaba la piel. El camino estaba cubierto de barro congelado y el carro crujía con cada bache. A medida que avanzábamos, el bosque se cerraba sobre nosotros. Los sonidos se apagaban. Incluso los cascos de los caballos parecían amortiguados, como si la tierra absorbiera el ruido. Después de 2 horas encontramos el primer cuerpo. Yacía a un lado del camino, apoyado contra un tronco caído. Vestía ropa de trabajo. No había señales de ataque. Los ojos abiertos miraban al cielo gris. El rostro no mostraba pánico. Esteban se arrodilló, tocó el cuello, luego la muñeca. Muerto, dijo. No reciente. El sargento levantó la manga del cadáver. Había marcas circulares en el antebrazo. No eran mordidas. Eran huellas de presión. Como si varias manos lo hubieran sujetado con fuerza, durante demasiado tiempo. Nadie habló. Seguimos avanzando. Zambela apareció poco después del mediodía. No había humo. No había ladridos. No había movimiento visible. Las casas estaban enteras. Las puertas cerradas. Las ventanas cubiertas desde dentro. En el centro del pueblo se alzaba la iglesia, más grande de lo esperado, con refuerzos de hierro en las puertas. El teniente ordenó alto. Desde la linde del bosque vimos algo moverse detrás de una contraventana. No un rostro. Una sombra. Luego otra. Un sonido llegó hasta nosotros, madera raspando madera. Repetido. Rítmico. Entramos en formación, la primera casa tenía muebles apilados contra la puerta. Un martillo oxidado yacía en el suelo, como abandonado a mitad del trabajo. El teniente se identificó, dio órdenes claras, prometió ayuda médica.
Nadie respondió. El olor llegó desde la plaza. Dulce. Húmedo. Corrupto. En el pozo faltaba el cubo. La cuerda colgaba hacia la oscuridad, empapada. Esteban negó con la cabeza. No bebáis de ahí, dijo. Sea lo que sea, viene de abajo. Fue entonces cuando salió el niño. Descalzo. Delgado. Con los ojos demasiado atentos. Están dentro, dijo sin que nadie preguntara. ¿Quiénes? Preguntó el teniente. Los que dejaron de respirar. El niño explicó lo ocurrido sin llorar. Fiebre. Colapso. Muerte. Cuerpos llevados a la iglesia porque el suelo estaba duro. Oraciones. Puertas cerradas. Y luego, por la noche. Golpes. Arañazos. Manos empujando desde dentro. El sacerdote entró para calmarlos. No salió. La puerta de la iglesia vibró una vez. Luego otra. Más fuerte. Algo golpeó desde el interior. El sargento Lobo murmuró. No están descansando. Entonces vimos al primero. Salió caminando entre las casas. No corría. No gemía. Simplemente avanzaba. Cuando cayó tras el disparo, no gritó. Detrás de él, más figuras comenzaron a moverse. Y en ese momento comprendimos que el pueblo no estaba abandonado. Estaba sellado, la primera noche cayó antes de que tomáramos una decisión clara. El sol se ocultó detrás de la sierra como si alguien hubiese apagado una lámpara demasiado rápido. La luz no descendió poco a poco, simplemente desapareció. Las sombras del pueblo se alargaron de forma antinatural y las casas parecieron encogerse, como si intentaran esconderse unas de otras. El teniente ordenó reagruparnos en la plaza. Éramos nosotros 8, el niño y otros 7 aldeanos que habían salido de sus casas al escuchar los disparos. Ninguno llevaba equipaje. Algunos ni siquiera calzado. Todos tenían el mismo gesto, una mezcla de agotamiento, miedo contenido y resignación. No vamos a poder evacuar de noche, dijo el sargento Lobo en voz baja. Si se mueven como dices. El niño asintió. Por la noche caminan más, añadió. No corren, pero no se detienen. Esteban observó a los aldeanos con atención. ¿Alguien ha sido mordido? ¿Arañado? ¿Tocado por ellos? Negaron con la cabeza. No atacan, dijo una mujer mayor. Solo empujan. Golpean. Se quedan ahí, hasta que cedes. Aquella frase me recorrió la espalda como un escalofrío. Hasta que cedes. El teniente decidió ocupar la casa más sólida del pueblo, una antigua construcción de piedra con solo 2 accesos. Ordenó clavar tablones, reforzar ventanas y mantener guardias rotativas. No dormiríamos. Mientras trabajábamos, los sonidos comenzaron. Al principio eran aislados. Un golpe seco contra una puerta lejana. Luego otro, más cerca. Después, un arrastre lento, como pies descalzos sobre tierra húmeda. No eran muchos sonidos. Eso era lo peor. Eran ordenados. Rítmicos. Como si todos siguieran una misma instrucción silenciosa. Desde una ventana del piso superior los vi por primera vez con claridad. Eran antiguos vecinos del pueblo. Lo sabíamos por la ropa, por la forma de caminar, por la estructura del cuerpo. No estaban descompuestos como cadáveres antiguos. Sus rostros conservaban rasgos reconocibles, pero algo en ellos estaba mal. Los ojos no enfocaban. Las bocas se abrían y cerraban lentamente, como si intentaran recordar cómo respirar. Cuando uno chocaba contra una pared,
no reaccionaba. Simplemente se reajustaba y seguía empujando. Uno de los soldados vomitó en silencio. A medianoche, los golpes comenzaron contra nuestra casa. No fueron violentos al principio. Manos apoyándose en la madera. Presión constante. Luego, cuando no hubo respuesta, los golpes se sincronizaron. 1, 2, 3. Siempre el mismo ritmo, el zapador murmuró una oración. El sargento lo mandó callar. No porque no creyera, sino porque el sonido parecía atraerlos. Escuchan, susurró Esteban. No como nosotros, pero perciben vibraciones. A las 2 de la madrugada, una ventana se dio en la casa contigua. Escuchamos los gritos. No duraron mucho. Nadie pidió ayuda después. El niño no lloró. Se limitó a sentarse en el suelo, abrazando sus rodillas. Ahora se mueven dentro, dijo. Mañana serán más. El teniente tomó una decisión que ninguno discutió. Al amanecer, saldríamos. No por el camino. Por el bosque. Antes de que la iglesia dejara de golpear. Cuando el cielo empezó a aclararse, los sonidos cesaron. De golpe. Como si alguien hubiera dado una orden. Aprovechamos ese silencio artificial para movernos. Salimos en formación cerrada, los civiles en el centro, armas listas, sin correr. Los primeros aparecieron entre las casas casi de inmediato. Más que la noche anterior. Algunos tenían restos de vendas. Otros llevaban ropa de dormir. Uno aún tenía un rosario colgando de la mano. No mostraban rabia. Solo dirección. Disparamos solo cuando fue necesario. Siempre a la cabeza. Los cuerpos caían y no se levantaban, pero los demás no reaccionaban. Caminaban sobre ellos. Tropezaban. Se levantaban. Seguían. Cuando alcanzamos el límite del pueblo, comprendimos que no todos saldrían. Una anciana se detuvo. No puedo, dijo. Ellos eran mi familia. Antes de que pudiéramos sujetarla, se giró y caminó hacia las figuras que se acercaban. No gritó. No corrió. Simplemente entró en el grupo. No la vimos caer. El bosque nos cerró detrás. Caminamos durante horas sin detenernos. Nadie nos siguió más allá de cierta distancia. Como si hubiese un límite invisible. Al llegar al puesto más cercano, dimos aviso inmediato. La respuesta fue rápida, demasiado rápida. 3 días después, Zambela fue aislado. El pozo fue sellado, la iglesia, quemada con todo dentro. El informe oficial habló de intoxicación, histeria colectiva y medidas sanitarias. A nosotros nos hicieron firmar documentos de confidencialidad. Al niño lo enviaron a un internado. Nunca volvió a hablar del tema. Zambela desapareció de los mapas en menos de un año. Pero en los pueblos cercanos, todavía hoy, nadie bebe agua de pozos profundos. Y cuando el invierno se retira demasiado pronto, cierran las puertas antes de que caiga la noche.